Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Filipenses, versículo por versículo. Y queremos continuar en esta mañana estudiando la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos a estudiar lo que era la práctica de la vida cristiana que agrada a Dios. En el sermón anterior vimos cómo el apóstol Pablo exhortaba a los hermanos en Filipos a cuidar de esa salvación con temor y temblor. Explicábamos la semana pasada que tenemos que cuidar ese regalo precioso que Dios nos dio, estando siempre obedientes, escuchando lo que Dios traza para nosotros, ocupándonos de nuestras responsabilidades. Dios nos entrega esa salvación y nosotros tenemos una responsabilidad. Y recuerdan el ejemplo del carro, para los que no vinieron la semana pasada. Si usted no tiene la más mínima posibilidad de comprar un carro, ninguna posibilidad de comprar un carro, y viene un hermano y le dice: yo te voy a regalar un carro nuevo. Óyeme, cualquiera quisiera ese carro nuevo. Pero usted comienza inmediatamente a pensar: ¿y yo voy a poder tener el dinero para darle mantenimiento en el dealer? ¿Voy yo a poder echarle combustible? ¿Tendré yo los recursos para mantener ese carro? Comienza la preocupación. Y el dueño del carro le está diciendo: lo único que yo quiero es que tú cuides el carro. Yo me voy a encargar de echarle combustible, yo me voy a encargar del mantenimiento, me voy a encargar de todo. Lo único que te pido es que cuides el carro. Es parte de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Cómo seguir cuidando ese carro. Cómo cuidar esa salvación tan preciosa que nuestro Dios ha depositado en nuestras manos. Ahora Pablo continúa exhortando a los hermanos filipenses a vivir una vida práctica que agrade a Dios. Y ahora les pide que obren de una manera digna como cristianos. El sermón pasado, la exhortación era a cuidar de esa salvación que Dios nos ha dado, que no nos costó nada, que no podíamos comprarla. Ahora la exhortación es desde adentro hacia afuera. Cuidar nuestro interior para evitar dañarnos y dañar a otros. Pablo va a dejar claramente establecido en esta porción la necesidad de parar las murmuraciones. La necesidad de parar las murmuraciones, las quejas, las discusiones, las contiendas entre los hermanos que forman parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, no hay nada más molestoso, irritante, desmoralizante que ver los hijos de Dios, que debieran tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, murmurando a otro hermano, poniendo por medio de su conversación un hermano en contra de otro hermano. Indisponiendo un hermano contra otro. Yo quiero invitarles a leer la palabra de Dios, el libro de Filipenses. Vamos a ver el texto que nos toca para hoy. Filipenses capítulo 2, vamos a estar estudiando el versículo del 14 al 16. Filipenses capítulo 2, versos 14 al 16. Pero vamos a retomarlo en el sermón antepasado. Vamos a leer a partir del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La porción de hoy: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos, mi Dios, delante de tu presencia, deseoso de escuchar tu palabra. Hemos disfrutado el cantarte, con nuestros labios proclamar tu grandeza, alabarte. Pero tenemos mucha necesidad de Dios. Necesidad de que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. Por eso abrimos tu palabra, porque queremos que ella nos enseñe, que ella nos muestre las cosas que tenemos que cambiar y danos la actitud correcta para obedecerla, para obedecerte, mi Dios. Guíame en esta mañana y que pueda hablar palabras de amor a mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Haced todas las cosas, la Reina Valera del 60, que la mayoría de ustedes tienen, dice haced todo. La Biblia de las Américas dice haced todas las cosas. Esa porción está un poco más cerca del original. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Este es el punto de partida para nosotros en esta mañana. Es el mandato del apóstol Pablo, es la orden del apóstol Pablo. Y quiero invitarles a ustedes, quiero motivarles, en primer lugar, a ver el pecado como Dios lo ve. Yo quiero invitarles a ustedes en esta mañana a ver el pecado como Dios lo ve. Las quejas, las murmuraciones, lamentablemente son parte de nuestra naturaleza caída, que debiera ser considerada como inoperante, sin función en nuestras vidas, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero al hablar de un tema como este, donde la palabra de Dios nos está mandando a no murmurar, uno tiene que hacerse la pregunta: ¿quién de nosotros no ha fallado en un pecado como este? ¿Quién de nosotros puede sentarse en esta mañana y decir: esa predicación no es para mí porque yo no murmuro? Quizás usted murmuró la semana pasada. Quizás murmuró el sábado, ayer sábado. Mis hermanos, quizás hoy, domingo, comenzamos el día murmurando y hablando de mi hermano. Porque no murmuramos de nosotros mismos. Es más fácil tomar el nombre de mi hermano y murmurar. Murmurar significa hablar en secreto o conspirar. Es la expresión externa de una insatisfacción interna. Es hablar entre los dientes manifestando disgusto. Susurrar, quejarse de alguien cuando no está presente. Cuando nosotros hablamos de pecado, cuando estamos hablando de pecado, inmediatamente nos llega a la mente la fornicación, el adulterio. ¡Wow! Fornicación, pecados escandalosos. Y que por cierto son pecados que normalmente los hermanos usan para murmurar mucho. Pero cuando hablamos de murmurar, murmurar, ¿cómo puede ser posible que murmurar sea un pecado? Porque eso es tan común. Mis hermanos, este es un mal muy común, pero muy dañino. La murmuración discute, se defiende y crea un malestar donde quiera que va. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, verso 11: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. La murmuración puede ser sobre algo falso y le llaman calumnia, pero puede ser sobre algo verdadero y le llaman chisme. El asunto no es que si es cierto o verdadero, lo que se cuestiona es el hablarlo a otra persona, el comentarlo. Hermanos, nosotros murmuramos tanto de otra persona
lo escuchamos tanto, lo vemos tanto, que estamos habituados en esto y no lo vemos como algo normal. Pero es pecado delante de Dios. Y Dios quiere que veamos el pecado como Él lo ve. El pecado es una afrenta contra Dios. Y si murmuramos, estamos fallándole a Dios. Debemos ver el pecado como Dios lo ve. No importa que sea común, no importa que esté de moda. No es un juego lo que Dios nos está señalando en esta mañana. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, verso 28. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso, lo que toma la decisión de murmurar, de indisponer un hermano contra otro, aunque usted lo vea como un juego, como algo normal, ahora mismo en la sociedad, la Biblia dice que es un perverso. Y la palabra perverso hay que tomarla con la seriedad que la palabra de Dios lo está diciendo. Muchas veces lo estamos diciendo y lo decimos en la chercha de la conversación. La palabra de Dios está diciendo: el que se decide indisponer un hermano contra otro con comentarios que dañan es un perverso. Es un pecado y Dios está alertándonos contra este pecado. La murmuración fue una de las características del pueblo de Israel. Fue una de las situaciones con las cuales tanto Moisés como Aarón tuvieron que enfrentar. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, se quejaban de la esclavitud, del esfuerzo del trabajo. Viene Dios y hace milagros extraordinarios, los saca de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Dios dividió el Mar Rojo en dos para que pudieran cruzar. No pasan algunos días después de que cruzan el Mar Rojo y comienzan a quejarse una vez más de las molestias que había en el desierto, del hambre que tenían. Se quejaban de que estaban comiendo lo mismo. Quejas tras quejas delante de nuestro Dios. Siempre había una razón para la queja, una razón para murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y murmurar en contra de Moisés y en contra de Aarón era murmurar en contra de Dios. Pablo veía un peligro latente en medio de la congregación que podía dañar el testimonio de la iglesia. La iglesia de Filipos era una buena iglesia, era una iglesia de oración, como hemos estudiado, era una iglesia sensible a las necesidades. Pero había una situación de falta de armonía, había una situación de desunión, como nosotros hemos estado estudiando durante todas estas semanas. Hay una segunda palabra que aparece en el versículo aquí, que es la palabra contienda. Esta palabra contienda es la palabra discusión. Tiene que ver con una discusión argumentativa que siempre está buscando el espíritu de la división, que rompe la armonía del cuerpo de Cristo. Si usted cree que este no es un pecado muy malo, si usted es la persona que quiere clasificar el pecado, que la Biblia no lo hace porque pecado es pecado, ese está en la lista de Gálatas capítulo 5, cuando está hablando el resultado de la carne de los hombres. Y en el versículo 20 está mencionando ese pecado, contienda. Y Pablo le está diciendo a los hermanos la necesidad de parar esto. Eso no es una actitud que caracteriza la mente de Cristo. Atenta contra la unidad y contra el cuerpo de Cristo. Él sabía que esas cosas que sencillas y comunes podían atentar contra la estabilidad y la unidad de la iglesia. El peligro de las murmuraciones es que muchas veces son hasta entretenidas y contagiosas. Lamentablemente hay hogares, aún dentro de nuestra iglesia, que se prestan para reunir a algunas personas. Y voy a usar una palabra que no sé si está en el diccionario, creo que no debe estar en el diccionario, pero yo se la voy a decir. Se reúnen para despotricar. Personas que no están presentes en la conversación. Un domingo por la tarde es el día ideal donde se ejerce el despotricamiento.
Hay personas lamentablemente que se dejan usar por el enemigo y todas las palabras que hablan, hay un veneno detrás de las palabras. Una cosa es criticar constructivamente, canalizándola adecuadamente y con respeto, y casi siempre a través de los líderes de la iglesia. Eso es una cosa. Y otra cosa es darse la tarea de indisponer un hermano contra otro. Son dos cosas totalmente opuestas. Las murmuraciones y las quejas han causado mucho daño al pueblo de Dios. Muchas veces vemos un hermano en dificultad en su vida, con riesgo de caer en pecado, y nosotros, lejos de orar por ese hermano, lejos de tratar de rescatarlo, nos convertimos en jueces y fiscales de la vida de ese hermano. Vemos un hermano que ha caído en pecado y nos convertimos en agentes investigativos y queremos todos los detalles de la caída y el por qué cayó el hermano, para comenzar a verme en su propio espejo. Y comentamos eso en las casas: mira, mi hermano, para que te veas en el espejo de fulanito. Y comenzamos a murmurar y a dañar a otras personas que no están presentes. Hay algo en nuestra naturaleza caída que, como le dije hace un rato, debiera ser considerada como inoperante, que le gusta ese ambiente y ese tipo de conversación. Les resulta atractiva esas conversaciones. En el Antiguo Testamento, como hablábamos hace un rato del pueblo de Israel, en el libro de Números, capítulo 14, el libro de Números, capítulo 14, voy a leer algunos textos a partir del versículo 2. El mandato imperativo de la palabra de Dios, y es redundante, porque si es un mandato es imperativo, es a no murmurar. Dice el versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, tenía un espíritu de duda tremendo. Habían visto a Dios hacer milagros extraordinarios. Y están con una dificultad en el desierto. Inmediatamente están quejándose delante de Dios. Y el versículo 14, la primera parte dice: y decían los unos a los otros. O sea, un comentario entre ellos en contra de Moisés y en contra de Aarón. Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Miren, el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, miren la palabra que usa para referirse a las personas que están murmurando, que están atentando contra la unidad del pueblo de Dios. Depravada multitud. Y Dios castiga ese pecado. Usted lo ve muy ligero, un pecado como muy normal en la sociedad hoy en día. Dios castiga ese pecado. ¿Ustedes quieren escuchar cuál fue el castigo para el pueblo de Israel? Versículo 23, número 14, 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Miren, después de pasar todo ese trabajo en Egipto, ser liberados y caminar hacia la tierra prometida, y el castigo: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que se me han irritado la verán. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Arrasó Dios. Todos los de 20 años hacia arriba no iban a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que se habían mantenido íntegros delante de Dios. Después, ninguno de ellos entró como castigo de parte de Dios. Dios nos está diciendo: cuidado
cuidado, aunque es un pecado común, aunque se ve algo común, Dios no lo tolera. Y Dios quiere que usted vea el pecado como Él ve el pecado. Cuando tenemos un espíritu quejoso en la iglesia, le estamos diciendo a Dios: Dios, yo pienso que mejor es por aquí. Hay hermanos que están en la iglesia y siempre están tratando de que las cosas se hagan a su manera, y con un espíritu de queja no están conformes con lo que se está haciendo. Y Dios le está diciendo: pero yo he puesto los líderes en la iglesia, los líderes que ustedes tienen en la iglesia, sus pastores, fui yo que los puse. Si están en integridad y están mostrando respeto para la obra de Dios, síganle a ellos. Pero hay personas que están siempre tratando de que se haga lo que ellos quieren dentro del pueblo de Dios. Al igual que el pueblo de Israel sufrió en el desierto por murmurar, muchos hoy en día también están sufriendo las consecuencias de parte de Dios por causa de su pecado. Posiblemente nada haya traído tanta destrucción moral y espiritual al pueblo de Dios como las murmuraciones, como las contiendas. Es un pecado que hasta entretenido pudiera parecer. Aunque es un pecado muy común, no deja de ser destructivo y dañino, porque tiende a socavar la unidad de la iglesia, los cimientos, las bases de la iglesia. Y ese pecado es sumamente odioso en la presencia de nuestro Dios. El murmurar es un pecado que está íntimamente ligado al chisme. Con mucha frecuencia las quejas las manifestamos a través de la información que llevamos y traemos. Toda información negativa de una persona que se transmite, sea verdad o sea mentira, se convierte en murmuración. Si usted está diciendo una información verdadera, pero lo está diciendo a la persona que no es adecuada, una persona que no va a aportar nada para solucionar el problema, entonces eso se va a convertir en una murmuración. Usted puede estar diciendo una información correcta, verdadera, con el propósito de destapar la información. Hay algo dentro de nosotros que cuando sabemos una información negativa de otra persona, un pecado de otro hermano, hay algo que ya está dentro de nosotros, que para mantenerlo dentro de nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, porque lo que queremos es decirlo. Y muchas veces lo comentamos, y lo comentamos aparentemente de una actitud correcta. Yo quiero que oremos por el matrimonio de mi hermano Juan y Pedro. No Juan y Pedro, no Juan y María. Inmediatamente escuchan los hermanos: yo quiero que oremos por el matrimonio de Juan y María. ¿Saben lo que pasa por nuestra mente? ¿Y qué estará pasando en ese matrimonio? ¿Y qué estará pasando en el matrimonio? Y se termina el culto y el domingo en la tarde estamos: Fulanito, ¿cómo tú estás? Oye, nos pidieron oración ¿tú crees que nos podemos juntar? Pidieron oración por la fulana. ¿Tú sabes qué está pasando con ellos? Y el motivo fue para orar. Por eso el ministerio de oración de la iglesia, yo le voy a decir un dato, es como si funciona, como si fuera un circuito cerrado. Usted puede tener el deseo de estar en ese ministerio, y aunque usted tenga el deseo de estar en ese ministerio, posiblemente usted no va a estar en ese ministerio. Usted puede estar en un ministerio abierto de oración, pero en el círculo pequeño usted no va a estar. ¿Saben por qué? Porque hay que mostrar integridad en un ministerio que se manejan informaciones que no se pueden estar diciendo. Hay que tener control de usted mismo para usted estar en un ministerio como ese. Pero hay algo dentro de nosotros como que y queremos comentarlo, y muchas veces es de buena intención aparentemente.
Ustedes no se han dado cuenta que cuando se juntan 2 o 3 personas los domingos por la tarde, normalmente no se juntan para hablar de sus interioridades. Yo quiero que ores por mí, tú sabes que estoy pasando por esto. No se juntan para hablar de sus interioridades. Eso es aburrido. Es más divertido. Esa reunión se acabaría en 3 minutos. Pero hablar del otro hermano toma toda la tarde. Toda la tarde. Mis hermanos, este tipo de pecado quebranta la unidad de la iglesia. Dios quiere que tomemos en serio la advertencia que Él está haciendo. Nosotros somos una gran familia de amor que honra a Dios desarrollando vidas fieles a Jesucristo. Eso se logra cuando todos vamos hacia el mismo lugar y con la mente de Cristo. Pero si hay un grupito aquí, un grupito allá, un grupito por aquí, un grupito por aquí, un grupito por allá, un grupito por allá, y cada uno está manejando información y poniendo hermanos contra otros hermanos, eso está atentando contra la unidad que Dios quiere en la iglesia. Y eso es pecado. Daña nuestro testimonio. Y el apóstol Pablo quería erradicar eso de la iglesia de Filipo. Yo voy a leer un texto. Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19. Si usted no lo tiene marcado en su Biblia, me gusta de estudiar los libros que usted trae en su Biblia. La puede marcar la Biblia. Marque este texto. Proverbios 6, del 16 al 19. Y ponga atención cada palabra. 6 cosas aborrece Jehová, y aún las 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Yo pienso que cada uno de nosotros como creyentes tiene que saber lo que aborrece a nuestro Dios. Y nosotros alejarnos y correr de las cosas que aborrecen a nuestro Dios. La palabra de Dios está diciendo que una de las cosas que Dios aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. Las estrategias de Satanás con la iglesia están en los detalles. Y muchas veces nos mantiene embullados hablando uno del otro. Uno del otro. Y como que se ve normal, todo el mundo lo hace, eso es muy común en el mundo. En el pueblo de Dios eso no es común ni es normal, porque es pecado contra Dios. Y Dios quiere que sus hijos vean ese pecado como Él lo ve. Como Él lo ve. El pecado de la murmuración ha dividido iglesias. Ha dividido iglesias. Y yo sé que cada uno de nosotros está aquí en esta mañana con el mejor propósito de ser parte del cuerpo de Cristo y ser usado por Dios de la manera correcta. Por eso tenemos que poner la atención al llamado que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Filipos. Y es un llamado para nosotros también aquí en esta mañana. En segundo lugar, yo quiero que estemos viendo las razones para dejar de quejarnos, para dejar de murmurar. Partiendo del hecho de que estamos viendo el pecado como Dios lo ve. En primer lugar, la primera razón es por el bien de mis hermanos. Yo debo dejar de quejarme, dejar de murmurar por el bien de mis hermanos. Los creyentes deben dejar de quejarse para que puedan llegar a ser el objeto de bendición que Dios quiere que usted sea. Versículo 15 del capítulo 2.
para que seáis irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, dice el texto. ¿Para qué? Nos está dando un propósito. No murmuréis, ¿para qué? Esta es la razón. La razón por la cual no debemos murmurar ni contender es para que seamos irreprensibles y sencillos. Los hijos de Dios están llamados a ser hijos obedientes. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, verso 1. Efesios 5, 1 dice: andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, irreprensible. Todo cristiano que está en el proceso de que en su vida se forme el carácter de Cristo debe procurar, como estudiamos la semana pasada, en ese proceso de santificación, anhelar el ser irreprensible. Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 18. Segunda a los Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Dios está haciendo una transformación continua en nuestras vidas. Por eso Dios permite situaciones en nuestras vidas, porque Él está moldeándonos hasta que nosotros, sus hijos, nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Esa palabra irreprensible que aparece en el texto ahí es una palabra que tiene la idea sin defecto. El creyente debe procurar, anhelar, vivir sin defecto, vivir sin pecado. Ese debe ser el anhelo de todos nosotros. Cuando nos levantamos en la mañana, procurar hacer el esfuerzo de vivir sin pecado. Eso es santidad. Dice Lucas capítulo 1, verso 6. Lucas 1, 6. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas, en obediencia, refiriéndose a Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Irreprensibles en santidad. La palabra sencillo también que aparece en el texto significa puro, no adúltero. Y eso se usaba para referirse al vino puro que no se le echaba agua. Aunque la palabra dice sencillo, está hablando de pureza. Y nosotros como creyentes debemos anhelar esa pureza. Normalmente a los jóvenes estamos constantemente hablando de la pureza de los jóvenes. Pero esa pureza debe ser para todos los creyentes. No importa la edad. Los hijos de Dios deben vivir sus vidas libres de pecado. Libres de pecado. Dios quiere que a través de nuestra vida de santidad impactar una generación perversa, una generación que está en el mundo que no conoce de Jesucristo. Usted no va a impactar a esas personas si usted hace lo mismo que ellos. Entonces la palabra de Dios nos está estimulando a eso. Una segunda razón por la cual debemos dejar de quejarnos y de murmurar es para ser de testimonio a los incrédulos. No solamente por el bien de los creyentes, sino también para testimonio de los incrédulos. Dice el versículo 15. Para ser de testimonio a los incrédulos. Verso 15. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es en medio de un mundo de pecado donde Dios te ha llamado a brillar. Es en medio de la oscuridad, en un mundo lleno de tinieblas, donde Dios te ha llamado a brillar.
Nosotros los creyentes estamos llamados a ser diferentes. Nosotros los creyentes estamos llamados a no repetir la misma conducta de los del mundo. Ese texto viene de Deuteronomio capítulo 32, verso 5, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: generación torcida y perversa. Generación torcida y perversa. Efesios capítulo 5, verso 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. En un imperativo, es un mandato para los hijos de Dios: andad como hijos de luz en un mundo cargado de tinieblas. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Cada uno de nosotros, amados hermanos, está llamado a mostrar esa santidad de Dios, esa luz de Dios. No es usted mostrarse al mundo con su propia luz, mostrando orgullo. No es de eso que el texto está hablando. Está diciendo que debemos mostrarnos al mundo para que ellos vean en nosotros la luz de Cristo. Que ellos puedan ver los cambios que Cristo ha operado en mi vida. Yo era como ustedes, me entregué a Cristo y mire cómo soy ahora. Pero con una actitud de murmuración, contienda, de quejas, no vamos a impactar los del mundo. La palabra de Dios nos está retando a vivir en santidad. Desde la semana pasada para acá, estamos en el cuerpo de la carta. Y el apóstol Pablo nos está estimulando a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Y Dios quiere que la primera iglesia bíblica cristiana viva sin murmuración y sin contienda. Una tercera razón para no quejarnos es para hacer efectiva la palabra de vida. Nosotros debemos cumplir con la gran comisión. Por tanto, id por todo el mundo, id, un mandato de parte de Dios. Pero para hacer esto debemos resplandecer como luminares en el mundo, que irradien la verdad de Dios, la palabra de vida. Un cristiano que se está quejando, que está murmurando, donde quiera que está, no va a impactar la vida de los no creyentes. Esas personas que están al lado de usted, si usted está murmurando constantemente, no van a tener el deseo de buscar a Dios, porque ellos van a decir: somos iguales. No hay necesidad de por qué cambiar. El texto en el versículo 16 dice: manteniendo en alto la palabra de vida, dice la palabra de Dios. La calidad de vida de un creyente es la base de su testimonio. Un cristiano quejoso, murmurador, no afectará de manera positiva a los demás. No tiene manera de mostrar en su vida el poder de la palabra de vida. Todo lo contrario, que cuando nosotros como creyentes tenemos la misma actitud mental de Cristo, el poder de la palabra de vida sí tiene impacto y poder cuando nosotros la decimos. Dios nunca trabaja en un creyente que está en pecado. Dios nunca bendice a un creyente que esté en pecado. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Y eso nosotros como creyentes tenemos que tenerlo muy claro. Y como dicen, entre 100 y 100, clarito, que cuando estamos en pecado y cuando estamos cada día y sabiendo que estamos en pecado, no importa que usted levante sus ojos al cielo a orar, eso no sirve de nada, porque Dios no escucha la oración bajo esas condiciones. Nuestro Dios, dice la Biblia, que es santo, santo, santo. Para usted relacionarse con un Dios santo, 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 usted como creyente tiene que perseguir la santidad. Tiene que anhelar la santidad, vivir en santidad, porque ese es el escenario donde nosotros nos conectamos con Dios. En los detalles es que está el peligro, en los detalles pequeñitos. Porque no todos van a entrar en pecados escandalosos.
No todos van a estar en adulterio y fornicación, pero sí una gran mayoría. Satanás lo puede mantener embullado, murmurando, y nosotros pensando que nos las estamos comiendo como creyentes. Y estamos dañando totalmente lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. Dios le tiene a usted aquí con un propósito. Usted está aquí en este lugar para usted irradiar la luz de Cristo. Dios lo tiene en su trabajo para usted irradiar la luz de Cristo. Dios lo tiene en la universidad para usted irradiar la luz de Cristo. Y cuando esas personas vean su vida, vean los cambios que Dios ha hecho en su vida, esas personas se van a animar a preguntarle: ¿qué ha pasado contigo? Yo quiero que tú me lleves donde tú vas. Esa persona va a mostrar cierta curiosidad en preguntar lo que está pasando. Por eso la palabra de Dios nos está estimulando. Y el apóstol Pablo estaba preocupado, si pudiéramos decir la palabra, de eliminar ese ambiente de murmuración dentro de la iglesia de Filipo, porque eso daña la estabilidad de la iglesia. Eso daña la unidad de la iglesia. La palabra de Dios nos quiere estimular, nos quiere enseñar, mostrar que nosotros tenemos que ver lo que dice su palabra como Dios quiere que usted lo vea. Y si la palabra de Dios dice que la murmuración es pecado, que la contienda es pecado, que indisponer un hermano contra otro es pecado, nosotros romper con esa práctica en nuestras vidas. Si hay algún hermano que deportivamente va constantemente a su vida a comentarle de otros hermanos, yo pienso que es de madurez que usted frene a ese hermano y le diga: mira, lo hacíamos pero ya no, porque es pecado. Eso se practicaba aquí, ya no lo hacemos porque es pecado. Y nosotros queremos anhelar vivir en santidad para Dios. Que Dios nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para nosotros obedecer en su palabra, obedecer su verdad. Yo les aseguro a ustedes que a partir de que ustedes salgan de esta iglesia, todos a partir de hoy, esta tarde, van a ser tentados a murmurar con más presión que nunca. Ya ustedes conocen la verdad. Y Dios quiere que obedezcamos su palabra.